Hola querida Femina, el objetivo de este video es invitarte a cambiar la perspectiva de ver la vida, básicamente. Y estoy creando este video porque en lo personal considero que fui una persona, digamos que en el extremo opuesto a esto que te voy a compartir. Me llevó básicamente 42 años y medio, 43 años de mi vida. Hoy ya tengo 44, ya casi 45. Entender esto. Y por ello quiero compartírtelo, porque si puedo aminorar, digamos, el camino, ¿no? Si puedo reducirte malestar, dolor, frustración, enojo, control, bueno, un buen de cosas que yo viví, repito, imagínate, o sea, por 43 años, pues yo encantada de compartirlo. Y esto, repito, ha sido pues gracias a que yo pude conectar con entender la vida desde otra perspectiva totalmente opuesta a cómo la vivía, cómo a lo mejor hasta contextualmente es lo más normal que siempre vivimos, porque pues, así es como nos lo compartieron. Pero no, sí hay otras maneras de vivirla y que de hecho esas maneras realmente son más benignas, amorosas, abundantes. Y te lo digo por propia experiencia. Así que de corazón espero que te sirva este contenido que doy aquí con todo mi amor. Y si tienes alguna duda, con mucho gusto, pues bueno, puedo profundizar en ello. Déjame aquí abajo en los comentarios del video y cualquier duda que tengas, con gusto la resolveré, o trataré al menos de resolverla, o juntas podemos resolverla. Ok, bueno, te voy a poner un poco de contexto de cómo me vivía yo. Yo estaba totalmente en la parte del control, o sea, literal, control freak. Y cuando te digo control freak, es neta control freak, o sea, todo en mi vida tenía que estar como muy estructurado, como avalado, casi hasta, pues por el tema científico, ¿no? Analizar muchas cosas antes de hacerlo, y hasta en mi parte física, en mi cuerpo, yo estaba muy rígida, o sea, hoy día, obvio, percibo perfectamente esa rigidez, pero obviamente yo no me daba cuenta, tantos años que así me viví. Yo de verdad, o sea, yo todo el tiempo estaba contracturada, o sea, estaba apretando, estaba conteniendo, por lo tanto, evidentemente traía muchos dolores de mucho tipo. Por ejemplo, traía mucha inflamación, que de hecho si también te interesa como entenderlo desde ese lado, hoy día ya está comprobadísimo que, por ejemplo, todo el tema de estrés básicamente lleva a la inflamación en el cuerpo, inflamación en las células. Y ese es el principal problema que, hablando desde la salud, genera el estrés, esta inflamación. Y bueno, evidentemente esta inflamación, si se prolonga, pues ya nos lleva a problemas más graves, crónicos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en mi caso, donde se fue más profundo fue pues a mis intestinos, ¿no? Por ejemplo. Entonces yo toda mi vida me viví, bueno, esa vida pasada, porque ya lo veo como estoy en otra vida, en el tema de gastritis, de colon irritable, ¿no? O sea, así, siempre en esa vida así me viví. Y bueno, desde la parte ya más de musculatura, pues claro, todo el tiempo traía súper contracturada toda esta zona, ¿no? Todo el tiempo. Me detectaron, de hecho, bruxismo. De hecho, me querían hasta hacer una cirugía porque, según esto, ya pues me había lastimado cierta zona de acá del oído por el tema del bruxismo. Tuve una cirugía de rodilla izquierda. 2 veces me luxé y, bueno, fueron, ¿cómo se llama? Fisuras del pie izquierdo. Entonces, cuando ya empiezo a entender mi vida desde otra perspectiva, pues empiezo a darme cuenta que, por supuesto, o sea,
yo con esa rigidez, con todo eso que me vivía, el cuerpo me lo quería, más bien me lo expresaba, me lo comunicaba, me estaba dando esas alertas. Esas son alertas del cuerpo en que tenía que haber cambiado, tenía que haber modificado mi manera en cómo lo estaba haciendo. Pero bueno, evidentemente como yo estaba totalmente cerrada y cegada a todo este tipo de cuestiones ya más alternativas, terapias alternativas, o ver la vida desde una manera también ya más integral, holística, etcétera, pues por supuesto que yo ni enterada, ¿no? Y pues bueno, evidentemente tuve muchas consecuencias, ¿no? O sea, ya te hablé a grosso modo el tema físico, y es solo para representar lo que yo era hablando desde la mente, porque justo esto empieza con la mentalidad, ¿no? Con la manera en cómo percibimos la vida, cómo pensamos, es cómo creamos en nuestro exterior, y por supuesto que ese crear también sí o sí se ve reflejado en nuestro cuerpo, en nuestra salud, pero repito, todo viene desde acá, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando empecé a entender todo esto, pues empecé a meterme más a terapias holísticas, otro tipo de terapias alternativas, y empecé a trabajarlo. Eso básicamente pues empecé hace 2 años, digámoslo, que lo empecé a trabajar. Y bueno, evidentemente poco a poco fui avanzando, y no fue ya como digamos el punto máximo cuando llegué al tema espiritual como tal. Ahí cuando ya conecté con todo el tema espiritual desde diferentes maneras o vertientes de conectar con la espiritualidad, entendí que justamente hay una manera de realmente crear en esta vida, y eso tiene que ver con el sostén que sientes, porque además sí es posible sentirse, con nuestro poder superior, que tú puedes interpretarlo como tú quieras, esta palabra que estoy hablando del poder superior. Yo como tal lo percibo, para mí es una energía que yo vivo, que yo siento, que yo vibro, y la siento, la vibro en mi cuerpo, ¿no? Para mí ese es mi poder superior, que es el que me sostiene. Y desde que lo empecé a vibrar, a sentir, de verdad empezó a cambiar radical mi vida. Empecé a conectar con muchas otras cosas que jamás en la otra vida, como te digo, cuando estaba súper estructurada y cuadrada, me hubiera imaginado conectar. Y eso fue hermoso y maravilloso porque, por ejemplo, empecé a cambiar justamente las ideas sobre mi tema físico, sobre mi salud, y por supuesto se empezaron a reflejar literal en mi salud. Evité la cirugía que te comenté, ¿no? La del tema del oído, que me decían que era la única solución. Bueno, pues logré evitar, por ejemplo, esa cirugía, solo por darte un ejemplo. No voy a profundizar, si te interesa, pero que profundice o que te cuente más de mi experiencia, con mucho gusto lo hago, búscame y lo hacemos, ¿no? Pero ahorita solo lo quiero usar como ejemplo, o sea, para que veas el nivel y el poder que tenemos cada una de nosotras sobre nosotras mismas, sobre esta creación, y no solamente en lo físico, hablando de mi cuerpo, sino evidentemente en mi vida entera, ¿ok? Y eso tiene que ver, repito, con el tema espiritual, con ese sostén, y que sí o sí tiene que ser estable, tiene que estar consolidado, tienes que mantenerlo en el día a día, en tu diario vivir, porque si no realmente no hay manera, porque vivimos tanto del otro lado, como yo me pongo, repito, como ejemplo. O sea, qué mejor ejemplo fui yo, la verdad, que era súper controladora, que no confiaba en ese sentido, en esas cosas. O sea, yo de verdad me consideraba agnóstica. O sea, yo decía, pues si Dios existe, pues qué chido, ahí me lo presentan, porque yo realmente no lo conozco, ¿verdad? Entonces, para que veas el nivel a lo que estaba y lo que hoy he logrado conectar. Cuando conecto con toda esta información, puedo entonces además empezar a expandir mi mente y mi visión sobre lo que es la vida, sobre cómo creamos, y va mucho más de lo material, de la parte física, del cuerpo, de como tal de esta tierra, de hecho, ¿no? O sea, de hecho, esta tierra o esta vida que estamos acá, venimos a jugarla. Y es ahí donde empieza este nuevo entendimiento. Quiero que te remontes a tu infancia, cuando eras niña, y pues que era súper fácil volar la imaginación, la creatividad, y cambiar de juego así rapidísimo, y de repente ya te conviertes en un personaje y luego ya eres otro personaje, o estás en un escenario y luego ya estás en otro, así. Quiero que te conectes con eso, porque justo de eso va. Eso es realmente a lo que venimos a esta vida.
a disfrutarla, a gozarla desde el juego. Porque decidimos bajar a esta vida, a este plano terrenal, a eso realmente. Cuando somos solamente esta esencia, energía, espíritu, no existe la dualidad. ¿Ok? No existe esta parte como de amor-odio, por ejemplo, solo existe el amor. De hecho, todo lo que es amor y derivado es lo único real. Pero es tan, digamos, tan placentero y tan maravilloso este mundo que decidimos bajar en un cuerpo material, en este caso pues el cuerpo físico, para tener esta experiencia maravillosa de la vida. Y sabemos cuando decidimos entrar en espíritu con la corporalidad, pues que es un juego y que justamente de eso se trata, de entender a qué bajeste a esta tierra, cuál es el juego, ¿no? que me tocó. Entonces, cuando cambiamos la perspectiva por completo y lo vemos desde ahí, repito, te lo digo por propia experiencia, y ya o sea, por eso te quise contextualizar primero, porque yo era la primera que jamás en mis 43 años de vida me imaginé entender hoy, vivirme hoy desde esto que te estoy compartiendo. Por eso lo hago. Y lo hago porque he encontrado mucha plenitud, mucha abundancia, mucha paz que no encontré en mi otra vida. y me atrevo a decirlo en mi otra vida porque de verdad, o sea, si lo estoy viviendo así, es como tener dos vidas, o sea, sí, de ese nivel. Y bueno, este juego de la vida, ¿cómo se llama? Aquí lo puse. Se llama Lila. L-E-E-L-A. Lila. Viene del sánscrito y significa eso, como el juego divino de la vida, ¿ok? Justo esto que te acabo de comentar, de compartir. Entonces, quiero que te pongas en ese mood, trates de empezar a entender lo que pasaría si entendieras esto que te acabo de decir, que bajaste a jugar. Y así como cuando eras niña, seguimos jugando. ¿Y cuál es el punto aquí? Que tenemos que entender que digamos que los momentos cruciales o importantes que han sido, por lo general, pues dolorosos, se necesitaba ese dolor para entender lo opuesto, ¿ok? Como un poco para darte ese contexto general. No es que sea real eso, porque, repito, desde esta parte de la energía del espíritu, solo existe el amor, la abundancia, la plenitud, el placer, el gozo, todo eso es lo único real. Y lo opuesto existe solo en esta tierra para que podamos conectar justo con el amor, con la plenitud, con Y pues bueno, evidentemente, pues 1000 veces preferimos vivir desde esa, ¿no? Desde ese lado, desde el amor, desde la plenitud, desde el gozo, desde el placer, desde la tranquilidad. O sea, sí, hoy día yo que ya me viví tanto del otro lado, por supuesto que yo ya no me suelto de esto, porque repito, he encontrado cosas que jamás me imaginé conectar con lo que antes me vivía. Desde el control, desde la estructura, desde querer siempre como respuestas, el no aprender a vivir con esta incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso obvio solo me generaba estrés, dolor, cirugías y bueno, tantas cosas en la parte física, ya te conté toda esa parte, que seguro también te resuena, porque aunque no haya llegado a lo mejor ese límite que yo llegué de cirugías o cosas así, pero pues, supongo que has tenido dolores muy fuertes, temas de estrés, angustia, ansiedad, hasta depresión yo llegué a pasar también, ¿no? Etcétera. Entonces, esa es la primera invitación, ¿no? Empezar a entender que esta lila es un juego y cuando empezamos a jugar hay algo muy, muy importante para que fluya de verdad y tratar de, pues ahora sí como de estar como dándonos encontrones o dándonos esos golpes contra la pared o contra muros inmensos, ¿no? Que luego nos puede dar la vida. Hay algo muy importante y crucial que debemos que entender y es la intuición. Sí. Para realmente conectar y entender desde esta perspectiva la vida, el juego divino de la vida, tenemos que conectar con nuestra intuición. Porque nuestra intuición siempre nos va a decir
el camino correcto que debemos tomar para nuestro bienestar. Pero es que, ¿qué crees? Lamentablemente, justo en la actualidad, estamos muy desconectadas de nuestra intuición. Y ahí está la clave principal. Te puedo asegurar que sabes de qué te hablo cuando te hablo de intuición. O sea, es esa corazonada, es ese sentir, porque sí es algo que es físico, que se siente en el cuerpo, que te está diciendo no detente, o no lo hagas, o no hagas esto, o sí hazlo, ve en busca de ello. Y no le haces caso. O sea, por eso te digo que te aseguro perfectamente que sabes de qué te estoy hablando. La diferencia es que no le haces caso, por lo tanto, no la tienes pues tan desarrollada, pero de que la tenemos todos los seres humanos, porque es esa voz que nos habla nuestra esencia, nuestro espíritu, justo ese espíritu que te conté, que vino a este mundo y que se metió en nuestra corporalidad para vivir esta vida del juego, sabe perfectamente por dónde tenemos que ir. Pero como no estamos conectadas con esta esencia, con este espíritu, pues por supuesto que más bien vamos por la vida dando azotes y golpes y troncadas y sí, por supuesto, o sea, repito, yo así me viví 43 años y piquito de mi vida, claro, ¿no? Pero cuando justamente empecé a hacerle más caso, porque yo sí, de hecho, tengo dos momentos muy, muy importantes que recuerdo en mi vida, que le hice caso a mi intuición y que justo fluyó de maravilla en esas temporadas mi vida. Una de ellas, la primera, fue cuando decidí cambiar de carrera. Yo ya estaba estudiando ingeniería y de verdad, o sea, yo dije, ¿qué hago aquí? O sea, esto no es para mí, ¿no? Y justo le hice caso a esa voz interior, a mi intuición, y me cambié de carrera, ¿no? Entonces fue cuando me cambio desde institución académica, me fui del Politécnico, me fui a la UAM, y carrera radical, ¿no? De esta ingeniería, pues me fui a diseño de la comunicación gráfica, ¿no? Pero fue la mejor decisión, o sea, de verdad, si yo me hubiera quedado en ingeniería, es más, quién sabe si lo hubiera terminado, la verdad, o sea, porque no era lo mío, no, o sea, una cosa es que se me diera hablando intelectualmente y otra que realmente me apasionara, me encantara, disfrutara hacer, ¿ok? Bueno, esa fue la primera vez que le hice caso a mi intuición y que, por supuesto, así, me fui con honores, mi intuición me dijo, muy bien, lo hiciste muy bien. Y la segunda fue cuando decidí irme a Milán a estudiar mi maestría en fotografía. Lo mismito, ¿no? O sea, cuando decido hacer eso, todo fluyó de maravilla, así como relojito, así pieza tras pieza, pum, 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 pum. Wow, o sea, si te contara así toda esa historia, de verdad, perfecto, así, el universo estaba conspirando para que todo fluyera de maravilla una tras otra, tras otra. Y lo mismo, con honores de esa experiencia, todo estuvo maravilloso, perfecto, ¿no? O sea, y pues bueno, el tercer momento donde le hice caso a mi intuición, pues fue cuando cambié, digamos, pues la verdad es que el otro momento creo que era más una profesión y hoy día así me considero que estoy viviendo mi misión de vida, que eso fue hace ya 7 años, ¿no? Que tuve, fue a partir de hecho de un sueño que tuve y le hice caso a ese sueño donde yo estaba dando un taller para puras mujeres donde yo les compartía lo que había trascendido, que era toda esta aceptación corporal de mí, cambiar mi autoimagen que tenía a través de la fotografía. Pues le hice caso a ese sueño, tercera vez que le hice caso a mi intuición y lo mismo, de maravilla, ¿no? Entonces, pues empiezo a hacerme como este análisis y este cuestionamiento y digo, a ver, o sea, cuando le he hecho caso a mi intuición, sí, tal cual, o sea, ha fluido todo súper bien y han sido las mejores decisiones de mi vida, de hecho. Entonces, eso es lo que me llevó a, bueno, creo que tienes que volver a hacerle caso a tu intuición, pero no solo en ciertos puntos, siempre, todo el tiempo, diario, en cada instante, ¿no? Así es, queridísima. Así que bueno, esa es la primera y súper, súper, súper importante y basal que tienes que hacer para realmente fluir en si quieres más bien vivir la vida desde la lila que te estoy comentando, ¿no? Este juego divino de la vida. Ese es el primero. El segundo es, aquí te puse propósito de vida. Aquí hay algo súper importante. Sí o sí, para que justamente fluyas y te sientas en plenitud y así, que tu corazón se expande,
sí o sí tienes que estar moviéndote desde tu propósito de vida. Si realmente no estás conectada con tu propósito de vida, no va a haber manera de que veas la vida como este juego divino de la vida, ¿no? Esta lila que te comparto. Porque justo, ¿no? O sea, tu alma, tu espíritu, sabe perfectamente cuál es su propósito, pero es muy parecido al tema de la intuición. Si tú lo evades, si tú no le haces caso, pues desde ahí hay esa desconexión y pues evidentemente va a haber muchos choques, muchos encontrones, muchos, literal, le vas a ir contra pared, te vas a ir muchas cosas, ¿no? Hasta que no entiendas que no estás en el camino correcto. Mi ejemplo es el que te cuento de la tercera vez que le hice caso a la intuición, ¿no? O sea, yo fui 16 años godín trabajando en el área de diseño, ¿no? Y de marketing. Y cuando me sucedió este sueño, pues ahí fue el llamado, donde justo mi intuición me habló y me dijo, hey, o sea, tú veniste a otra cosa a este mundo, no es por ahí. Y por supuesto que hubo otros 2 llamados anteriormente, que en otro momento igual ya te contaré, pero justo no les hice caso, o sea, lo intenté, pero regresé al godín. Lo intenté, pero regresé al godín, que básicamente fueron otros 2 emprendimientos antes de este que hice. Y que justo realmente en mi propósito de vida, yo vine a esto, ¿no? O sea, realmente yo vine primero así a crear yo desde mis propios términos y condiciones, ¿no? O sea, el tema de emprender, eso es clarísimo, pero repito, cuando las 2 veces que lo intenté, en lugar de continuar, regresaba al godín, ¿no? Hasta que por fin la vida ya me lo tuvo que poner así de tajo, de a ver, no es por aquí. Afortunadamente, repito, entendí, en ese momento yo no tenía mucha claridad, pero bueno, al menos le hice caso a la intuición y fue que creé el primer taller para mujeres, que lo nombré Fotografía más Autoestima, y que todo empezó a fluir de maravilla, ¿no? Entonces, a eso voy. Cuando estás conectada en tu intuición, pues te das cuenta cómo empieza a fluir todo en tu vida, cómo se van dando las cosas súper bien, como relojito, como te comenté, etcétera. Y entonces, pues es la mejor señal de que dices, sí estoy en lo correcto, ¿no? Pero si justo te estás dando con encontrones, problemas en tu trabajo, cambias de trabajo y otra vez más problemas, y problemas en el ambiente laboral, y problemas de no sé qué, híjole, pues entonces, pues no sé qué esperas para entender realmente que por ahí no es, ¿no? Poniéndome como yo como ejemplo. Evidentemente va a haber personas que ese sí es su camino, ¿no? Pero cada quien tiene que encontrar ese propósito y la manera de encontrarlo, sí o sí, es conectar con tu intuición. No hay de otra. Por eso empecé con la intuición, ¿ok? Y por último, aquí te puse mapa de vida. Algo que me di cuenta, digo, básicamente yo tengo 2 años que empecé a visualizar mi vida desde toda esta perspectiva mucho más amplia, extensa, holísticamente, y pude como empezar a hilar y justo como a visualizar en retrospectiva. Y gracias a eso es que justo también pude empezar a empatar como digamos las piezas del rompecabezas, ¿no? Así que estaban como todas dispersas, pero ahí estaban, nada más era como empezarlas a acomodar. Eso también me ayudó bastante a entender, sobre todo justo, mi propósito de vida. Bueno, en mi caso yo ya lo tenía muy claro, pero si para ti todavía no lo tienes muy claro, por ahí puedes abordarlo, puedes trabajarlo, en empezar a crear este mapa de tu vida, ¿no? O sea, realmente empieza a analizar y en retrospectiva a ver qué te ha pasado, cómo ha sido tu vida, cuando has tenido problemas, qué ha pasado, por qué, con quién, cómo, y de hecho hasta vas a poder encontrar patrones, ¿no? Por ejemplo, esto que yo te decía, o sea, yo... esta fue bueno, no fue de hecho mi 4ª vez que ya emprendí, que finalmente entendí que era mi camino, pero 3 anteriores lo hice y en lugar de continuar por ese camino, no, regresaba al godín, ¿no? A la vida corporativa. Para quienes no sepan de qué les hablo, el godín es la vida corporativa. Pero a final de cuentas había un patrón en mi vida, o sea, cuando lo intentaba, pues de hecho sí se daban las cosas, pero más bien era un tema interno que yo traía, ¿no? Que justamente en estos últimos tiempos entendí y sané, ¿ok? Y venía básicamente con esta creencia limitante de que, pues, en primera, de que no se puede vivir del arte, en mi caso, ¿no? Desde la fotografía, yo como fotógrafa, y la otra, pues el tema de emprendimiento, porque pues yo realmente no tenía un contexto, un parámetro, no tenía nada que me dijera que pues ese era un buen camino, crear mi empresa, ¿no? Etcétera, porque en mi familia, o sea, sí hay personas que lo han hecho, pero pues realmente no son como... No son negocios que vengan, repito, como desde una perspectiva muy diferente. O sea, en mi caso como era desde el arte y que, bueno, hoy día de hecho tengo una metodología donde soporta el arte, ¿no? O sea, que justo gracias al arte, a la fotografía, hoy día yo
comparto toda esta metodología y transformo la vida de mujeres gracias a la foto, ¿no? Porque la foto lo ocupo como herramienta de autoconocimiento. Entonces, es todo esto que yo creé, pues yo no tenía ningún ejemplo en mi contexto, ¿no? Entonces, yo traía esa idea limitante, pues de que eso no se podía, ¿no? Por eso es que me costó tanto como conectar, me refiero tanto en años, conectar realmente con mi misión de vida, ¿vale? Pero bueno, por ello quise compartirlo para, pues si le puedo aminorar los años de los que yo me tardé en entender y fluir con esta vida, pues por eso lo estoy haciendo básicamente este video, ¿ok? Yo he tomado muchas herramientas holísticas alternativas para justamente hoy día entender todo esto que te estoy compartiendo. Entonces, pues si te interesa, con mucho gusto charlamos. De hecho, yo, repito, en mi metodología comparto todas estas herramientas porque pues al final de cuentas eso es algo muy hermoso y maravilloso, ¿no? Porque es todo el crecimiento que yo he tenido como ser humano, lo pongo en mi metodología, no me lo guardo, ¿no? Entonces, pues todas estas herramientas, hoy día las mujeres que son parte de mis entrenamientos, mis programas, mis cursos, etcétera, les comparto todas estas herramientas para, evidentemente, acortarles, llegar, conectar a su propósito, a su misión de vida, que crean en ellas mismas, que tengan esa confianza y seguridad para ir por sus sueños, por sus proyectos, etcétera, ¿no? Pero por el momento, pues creo que sería todo. Eso es como lo que quería compartirte, ¿no? Todo como este global de cómo llevar mejor la vida. Y sí, no vamos a evitar, digamos, tener experiencias a lo mejor pues que tengan un cierto reto. Hoy día ya lo veo diferente también, ¿no? Porque es una realidad. O sea, repito, venimos a esta vida a jugarla. Y para jugarla tenemos que tener como estos contrastes para entender lo que sí tenemos que entender, etc. Pero la diferencia es que hoy día, repito, ya la vivo desde esta perspectiva de dejarme fluir, de que estoy contenida por este ser superior, de que me habla a través de mi intuición. Por lo tanto, va a ser mucho más, bueno, está siendo mucho más benigna, más venidera, más placentera, mucho más tranquila, amorosa que mis 43 años anteriores. Así de ese nivel. Así que por eso me atrevo más bien por eso estoy haciendo este video, porque de verdad, de corazón, si quieres profundizar más en esto o quieres que te acompañe como tal a cambiar la perspectiva de tu vida, aquí yo estoy para acompañarte, para coacharte con todo mi amor, ¿vale? Bueno, queridísima, te mando muchos besos y abrazos. Te quiero y bueno, seguimos por acá en contacto. Cualquier cosa, repito, búscame aquí abajo o también estoy en Instagram como soy.ludelgadillo y también estoy en TikTok así como soy.ludelgadillo. Bueno, te quiero, te mando muchos besos y abrazos. Chao, chao.